más importante que esperan todos los niños y todos los adultos a fin de año, la Navidad, quiero darles 5 datos que encontré por aquí en la CNN respecto a Jesús que no conocías. Así que vamos una vez con estos las 5 cosas que probablemente muchos de nosotros hemos desconocido, y bueno, que la mayoría de las cosas que conocemos de Jesús se han basado en estudios de 2000 años hasta la actualidad. Así que vamos con la número 1. Jesús vino de una aldea muy pequeña, de una ciudad muy chiquita, así que casi todos los arqueólogos han coincidido que están de acuerdo que viene de la ciudad de Nazaret, que tenía, dice, 200 a 400 pobladores. No había más gente en el lugar donde Jesús nació. El pueblo de Jesús se menciona solamente en el Nuevo Testamento, pero no en el Antiguo Testamento, ni siquiera se menciona. Es más, en el Nuevo Testamento se menciona cuando preguntan, cuando quieren conocer a Jesús, dicen, pero ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Se preguntan tratando de bajar el respeto, de quitarle la importancia a ese pueblo por simplemente tener a un profeta que estaba haciendo algo diferente. Verdad número 2. Jesús probablemente no lo sabía todo. Decimos que Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre, ¿cierto? Entonces es una pregunta teológica muy controvertida, porque si Jesús es divino, ¿no tendría que saber todas las cosas? Porque es divino, ¿cierto? De hecho, en varias ocasiones Jesús atribuye a predecir su muerte y su resurrección, o sea, lo sabía, lo conocía. Sin embargo, por otro lado, él tenía una conciencia humana. Él necesitaba que le enseñaran las cosas, que le enseñaran los hechos. El Evangelio de Lucas dice que cuando Jesús era un hombre joven, él progresaba, o sea, que crecía en sabiduría, crecía en gracia, crecía en conocimiento. Eso significa que él también aprendió cosas, por supuesto. De lo contrario, ¿cómo iba a crecer? En el Evangelio de San Marcos, Jesús inicialmente se niega a sanar a la hija de una mujer no judía, diciendo con cierta brusquedad: no es justo tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Por cuanto ella responde que hasta los perros comen de las migajas de la mesa, Jesús se ablanda entonces y cura a la hija de esta mujer. Él parece estar aprendiendo que su ministerio se extiende más allá del pueblo judío, y también lo extiende a las personas, como lo llamaban en ese tiempo, a los gentiles. Así que también Jesús fue aprendiendo. Es verdad número 2. Verdad número 3. Jesús fue duro. Por supuesto, Jesús desde sus 2 hasta los 30 años trabajó en Nazaret, trabajó como carpintero. ¿No es este el carpintero hijo de José?, decían las multitudes cuando se asombraban de escucharlo predicar, totalmente absortos, porque era algo novedoso ver a alguien que trabajó de carpintero estar predicando con mucha elocuencia, ¿ok? Las palabras que Jesús usaba, las palabras que se usaba para la profesión de Jesús era en el griego original tectón, ¿ok? La traducción tradicional de esta palabra es carpintero, pero también la mayoría de académicos lo traducen como una palabra parecida al artesano corriente o incluso jornalero. Quiere decir que un tectón podría haber hecho puertas, mesas, lámparas, arados, pudo haber hecho todo eso, pero también probablemente construyó cosas de piedra, paredes de piedra, ayudó en la construcción de viviendas. Así que para hacer este tipo de trabajo, Jesús tuvo que haber sido duro, fuerte, rudo, brusco, y esto lo conllevaba a llevar herramientas de madera por toda Galilea. Jesús no llega simplemente con el escenario mundial después de ver un trozo de madera con añoranza a cuando estaba de humor. No. Él durante 18 años trabajó y trabajó duro. Verdad número 4. Jesús necesitaba tiempo para sí mismo. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús siempre le gustaba predicar a las multitudes? Él estaba rodeado de mucha gente, tanto así que los entusiastas o las multitudes lo presionaban, siempre estaban tratando de querer verle, tocarle, hablarle, decirle algo. Él siempre estaba así, los evangelios lo describen.
¿no? Incluso hay una cueva en la costa, donde no está muy lejos de Capernaum, donde estaba su base de operaciones, donde él pudo haber orado a solas. Se llama la cueva Eremos, la palabra usada para desolado, de ahí sale la palabra ermitaño, que significa solitario. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, él necesitaba tiempo a solas para conversar con su Padre. En algunos capítulos de la Biblia hemos leído que él se apartaba de sus discípulos para orar con Dios, o hablar con Dios, ¿ok? Finalmente, verdad número 5, y esto lo hemos visto en la Biblia muchas veces, presta mucha atención: Jesús no quería morir. En el sentido en el que él se acercaba el tiempo de su muerte, se acercaba el tiempo en el que ya se iba a cumplir la promesa. Él oraba mucho al Padre, y en su oración en el jardín del Getsemaní se revela toda su humanidad, y él dice: Padre, pasa de mí esta copa. Y esa palabra o esa frase nos da a entender de que él en toda su humanidad también sintió lo que muchos de nosotros sentimos cuando estamos adversos a una situación difícil. Es una oración contundente dirigida a su Padre, y aquí él se dirigía a su Padre muy cariñosamente como Abba Padre, papito, papito hermoso. Esas palabras usaba Jesús para comunicarse con su Padre. A diferencia de la forma en que algunos cristianos retratan a Jesús de como alguien que está cortejando la muerte o incluso desearla, como cualquier ser humano, la idea de la muerte también fue aterradora. Así que él se expresó diciendo: mi alma está muy triste, triste hasta la muerte, decía Jesús. En otras palabras, estoy tan triste que siento que como me voy a morir. Pero una vez que Jesús se da cuenta de que esta es de alguna manera la voluntad de Dios, porque él había venido para morir, él acepta esa muerte, y la acepta incluso en muerte de cruz. Así que yo con esto te quiero decir, no que Jesús no quería morir por nosotros, él simplemente sentía como un humano, era totalmente hombre, totalmente Dios, y también tuvo en su corazón estos sentimientos para poder también comprendernos a nosotros cuando atravesamos este tipo de circunstancias donde nos aterramos y creemos que no hay solución. Pero ahí está Dios para mostrarnos el camino, la solución o el propósito para nuestras vidas, ¿okay? Así que son muchas cosas que vamos a ir aprendiendo de Jesús, muchos estudios teológicos, arquitectos van a ir demostrando muchas verdades de Jesús, pero ojo con aquellas que dicen que Jesús estuvo casado con María Magdalena o que Jesús tuvo hijos después. No, totalmente falacias, ¿ok? Tengamos mucho cuidado con las verdades que se dicen de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya lo sabes, pasa la voz, comparte este video, también suscríbete a nuestro canal, y gracias por vernos. Que tengas un hermoso día y pases unas felices fiestas navideñas, recordando el verdadero sentido de la Navidad. Gracias por vernos. Chao, chao.